la información del Censo de Población y Vivienda nos representa una información o nos da la oportunidad de contar con información valiosa respecto a la estructura poblacional. Ya se mencionó que esto marca una pauta en términos de que tenemos una población en edad de trabajar creciente, y con lo cual vamos a establecer algunas políticas o algún direccionamiento de políticas distinto del que se podría realizar. Uno de ellos es justamente considerar todos los esfuerzos en educación superior, ciencia y tecnología que tendrán que estar enfocados en esta masa poblacional que entra al mercado laboral y que de alguna manera no siempre va a tener la capacitación, o en algunos casos ni siquiera tiene el acceso a la educación formal en todos sus niveles. Por otro lado, la información del censo económico nos provee información muy valiosa para la actualización del directorio de empresas, y esta información del directorio de empresas sirve tanto para la actualización de la información de cuentas nacionales como para la información, en este caso, que las empresas privadas levantan respecto a la situación económica. En este momento, las empresas privadas que levantan la información no tienen marcos muestrales adecuados para las empresas, y por ende el censo económico proporciona la información muy pertinente en ese sentido, que va a dar más validez a la información que se recopila. Por otro lado, en todo lo que tiene que ver, en este caso, con la información en detalle que proporciona el censo, nosotros podemos hacer uso de esta información para identificar, por ejemplo, aquellos negocios, aquellas empresas que requieren de financiamiento. Esto también para nosotros es muy importante, porque ya habrán escuchado la eterna discusión que existe entre el sistema financiero y el gobierno. Nosotros decimos las necesidades de crédito, y lo voy a mostrar más adelante, son importantes, y las instituciones financieras, sobre todo los bancos, dicen no hay demanda de crédito, no tengo a quién darle el crédito. Y vamos a ver que este es uno de los problemas en términos de acceso o democratización de los factores de producción o de medios de producción que impiden que se pueda ejercer o pueda dinamizarse más la economía. Pese a todas estas limitaciones, pese a que tenemos poco acceso al sistema financiero, o todavía mucho por avanzar, las perspectivas económicas son favorables. Tenemos un crecimiento, en este caso, de la confianza que existe medida a través del IDAC del 8.7% respecto del año pasado, y acá lo que tenemos que hacer es profundizar o completar los mecanismos para seguir impulsando esta dinamización económica, y sobre todo esta dinamización económica venga dada a la generación de empleo. Y esto se explica por el hecho de que también en términos económicos hemos fortalecido o hemos profundizado, en este caso, la presión tributaria, es decir, la cultura tributaria que tiene la economía. Y esto ha hecho que podamos tener mucho más establecimientos registrados. Como les decía, esto es algo también positivo, porque es parte de entender el pago de impuestos como una corresponsabilidad social para justamente poder tener los recursos para los servicios públicos como son educación y salud. Y acá vemos también que en el caso del Ecuador tenemos presiones tributarias bastante bajas, de un 14.4%, y si los comparamos con otros países de la región, estos tienen niveles del 38% o del 38.5%, como por ejemplo en el caso de Argentina. Y este tema tributario, pese a ser un tema que no nos gusta, es un tema fundamental para poder conseguir menores niveles de desigualdad y mayor cohesión en la sociedad. Esto implica que, por ejemplo, si bien es cierto, nosotros nos congratulamos de los niveles de crecimiento económico que tuvimos en el primer trimestre de 2011, estamos conscientes de que tenemos que trabajar por impulsar sectores dinamizadores de la economía. Ustedes pueden ver cómo los sectores que más han crecido han sido los sectores de la construcción y, paradójicamente, el sector de la intermediación financiera. Y cuando escuchan ustedes que los bancos están en una situación catastrófica, realmente esto no es así. Los bancos siguen trabajando y siguen teniendo utilidades. Lo que tenemos que hacer es seguir profundizando para que ese financiamiento no sea un financiamiento especulativo, no sea un financiamiento que genere mayores problemas, sino que sea un financiamiento hacia el sector productivo. Me voy a referir a estos dos sectores en particular, porque en el sector de comercio, este es un sector que está muy atado al tema de importaciones, y el Ecuador tiene un problema
por el incremento de las importaciones de bienes no petroleros, que se debe básicamente a la facilidad que existe para importar por tener una economía dolarizada. Y por otro lado, en términos de la dependencia que tiene nuestro sector industrial, que en muchos casos ni siquiera es sector industrial, hacia el componente o hacia el consumo intermedio importado. Esos son temas que también tenemos que superar para poder justamente garantizar este cambio estructural del que estamos conversando. Finalmente, hay un tema importante que nos provee el censo económico que tiene que ver con todos los temas de concentración de la economía. Por un lado, hemos hablado de la importancia de la tributación, la importancia del ahorro, hemos hablado de la importancia de las políticas estructurales, pero estas políticas estructurales también tienen que estar atados a un cambio de la estructura productiva, es decir, de quiénes son los actores económicos que existen actualmente. Y lamentablemente, pese a que en el Ecuador no existe una ley de control del poder de mercado, actualmente pareciera ser que esta ley lo que va a hacer es afectar a la economía, cuando lo que se quiere es justamente poder contar con una herramienta que permita democratizar en términos de actores económicos y que sobre todo termine beneficiando al consumidor en términos de reducción de precios. Acá tenemos altísimos niveles de concentración, tanto en términos de establecimientos como en términos territoriales. Existe mucha concentración existe una economía bipolar entre Pichincha y Guayas que tiene que ser superada, así también como el hecho de que en las provincias más pobres tenemos todavía más concentración que en las provincias grandes. Y para eso la ley de control de mercado es una herramienta fundamental donde lo que no se busca es, o no tiene fines persecutorios, sino que tiene fines de cambio productivo y de cambio de la estructura productiva que está detrás.